Hoy día, mientras oraba, le pedí al Señor que me diera paciencia para poder vivir algunas situaciones que estoy pasando, que son difíciles. Y mientras oraba me acordé de eso que dicen que cuando uno pide, que no pida paciencia, porque si no el Señor te va a mandar pruebas para que desarrolles esa paciencia. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, no creo que sea así. Y, y meditaba en eso, el por qué yo pienso que no sea así es porque generalmente cuando uno pide paciencia es porque ya está viviendo una situación complicada. Eh, Piensa tú o trata de recordar momentos en que pediste paciencia. Casi siempre es cuando uno está pasando algo. Es como raro que a veces uno pida paciencia en medio de cuando está todo bien, feliz. Y Y creo que el Señor permite que pasen esas situaciones para que entendamos que necesitamos pedir paciencia, que tiene que haber paciencia en nuestras vidas. Y me acordé de un versículo que está aquí en la aplicación. Esta aplicación aprovecho de mostrarla para que la puedan conocer porque es súper útil. A mí me ha servido bastante. Y en el capítulo 2, donde dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahí está la paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero dice, tened por sumo gozo. Y eso es como algo que es extraño para uno. Pensar que ahora yo estoy viviendo una situación y digo, sumo gozo, qué difícil. Qué difícil es tener ese sumo gozo. Sí puedo tener gozo de saber que el Señor está conmigo. Me gozo, por ejemplo, saber que hay un propósito y que yo puedo creer de verdad eso, que yo puedo creer que de verdad Él está escuchando mi oración y que no estoy hablando a la nada. Para mí eso es un gozo, porque lo creo. Y busqué la palabra sumo gozo, porque esta aplicación permite que uno pueda buscar los originales. Entonces me meto ahí donde dice interlineal y pongo, cada palabra acá está en inglés, en Strong, y en la palabra en griego en este caso, porque como el Nuevo Testamento sería griego. Entonces dice, tenlo por sumo gozo. Aquí está, joy. Aquí me meto la palabra que para ver qué significa, si realmente es gozo, como nosotros lo entendemos. Y sí, es gozo. No hay, no hay opción en el significado. Me meto acá donde está este índice, aquí, saltar al índice, y nuestro versículo es Santiago 1:2. Santiago 1:2 está aquí, en este borde. Entonces voy y leo que lo que dice causa, ocasión de gozo. Y yo, para hacerme una idea, veo en cuál otro lado de la escritura se usó esta misma palabra. Y pongo aquí Lucas, y en ese lugar se usó esa misma palabra de gozo, cuando el ángel estaba diciendo que daba nuevas de gran gozo, cuando les dijo eso a los pastores, porque venía a nacer Jesús. O sea, ese nivel de gozo es tremendo. Como que me da risa y digo, Señor, es tanto lo que su palabra nos puede llevar a, a cambiar, a ser totalmente diferentes. Ya, volvamos al versículo. Aquí está. Entonces, no hay caso, es sumo gozo, cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué dice? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿En qué otra parte dice lo del gozo cuando están en prueba?
El mayor ejemplo que tenemos es el Señor Jesús. Y eso está en Hebreos. Vamos a buscar Hebreos. Hebreos 12:2. 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo. Y esta palabra gozo es la misma que vimos al otro lado. Podíamos revisar. Meto acá, pongo reversa para tener un orden inglés, strong, y la palabra en griego. Y acá, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo, dice aquí, joy, de joy, y es la misma palabra de esta. Strong's G 5479, Jara. 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 Es la misma palabra que vimos al otro lado. Ya, y el otro versículo es de Santiago. Santiago me quedé como ahí pegada porque hay tantas cosas que dicen en estos versículos. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo. Ya vimos sumo gozo, que realmente era sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahí dice sabiendo. Ese sabiendo que está aquí, si yo voy al interlineal, voy, ¿cierto? Y aquí está Owen. Es esta palabra, ginosco. Strong's G 1097, Gnosko. Gnosko. Ya, esta palabra voy para ver qué significa. Y acá me sale lo forma que, bueno, está en inglés, igual uno puede traducir. Y yo casi siempre me voy a ver qué otros pasajes usan la misma palabra como para tener una idea. Y nosotros estábamos en Santiago 1:3. Aquí está en el borde, Santiago 1:3. Entonces, estamos acá. Y yo veo que está dentro de la letra B. Dice to know. Ginosco. Y está junto a cuáles versículos. A Filipenses dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del Evangelio. Quiero que sepáis. Ahí está la palabra. Acá, entendiendo esto. Son palabras que dan la idea de que es una comprensión que tenemos que hacer nosotros. Y eso también lo vemos acá. Tal vez lo estoy haciendo un poco enredado, pero cuando uno ya conoce la herramienta lo puede ver bien. Me meto en este sector, aquí, para ver el desglose de la palabra. Y vemos que es un verbo, ¿cierto? Está en presente. Y aquí está el resumen que significa que esté en presente. Es un verbo activo, en voz activa, que significa que el que hace la acción soy yo en este caso. Yo tengo que saber que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es un saber, un sabiendo. Es algo que yo voy desarrollando. Ya. Y entonces, sabiendo qué cosa, que la prueba de vuestra fe, la prueba aquí es como, la palabra significa como un test, como te van a testear vuestra fe y al ser probada, a ponerte en esa prueba, se va a producir paciencia, produce paciencia. Y esta palabra produce también es como clave también saber qué significa, que da como resultado. Me voy de nuevo a la interlineal para verlo, para que puedan mirar cómo es. Sabiendo, dice, que la prueba de tu fe produce, aquí está, esta es la palabra. Strong's G 2716, Katergodzamai. Katergodzamai. Ya, esa palabra me pongo ahí y puedo ver qué significa. Me voy
a los versículos que están relacionados aquí. Entonces aquí está, Santiago 1:3, está relacionado con Corintios. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento, o sea, da como resultado, es como la idea. En Romanos 5:3 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ahí está de nuevo, paciencia. Es un versículo muy similar a Santiago. Y lo mismo acá, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, o sea, da como resultado, como que lleva a eso. O sea, la prueba de vuestra fe, volviendo al que estamos, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ese es el resultado que va a tener la prueba que estamos viviendo, la prueba de nuestra fe. Y después sigue, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, hay algo que está haciendo la paciencia. ¿Para qué? Para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Y después dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Acá, bueno, son versículos que uno conoce mucho, pero si uno lee del 2 al 5, que diga, si alguno tiene falta de sabiduría, es diferente a lo que uno esperaría si no conociera este versículo. Si yo no lo conociera la primera vez que lo leo y digo, bueno, dice que tengo que tener mucho gozo cuando yo me encuentre en muchas diversas pruebas, porque dice, voy a ir conociendo, voy a ir aprendiendo que la prueba de la fe me va a producir paciencia. Y la paciencia que tenga su obra completa para que seamos perfectos, cabales. Y después en vez de decir, bueno, si alguno tiene falta de paciencia, pídala a Dios, o si alguno tiene falta de fe, pídala a Dios. No, aquí hay otro concepto. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, ¿por qué está metida la sabiduría si cuando yo lo que necesito es tener la paciencia para poder tener ese gozo, para poder salir, digamos, como corresponde de esta prueba de fe? Y yo pienso que ahí va relacionado con la palabra que está en el versículo 3, sabiendo. Porque si dice, tened por sumo gozo, ¿cuándo yo puedo tener ese sumo gozo? Cuando yo sé que la prueba de la fe que esta prueba que estoy viviendo, me va a producir paciencia, y que esa paciencia es importante que yo la tenga. Entonces, esa es la única manera, yo pienso, en este contexto, que yo podría tener ese sumo gozo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo. Y esa palabra, ¿cómo yo puedo saber realmente que es así? En mis pensamientos, en mi meditación, ¿cómo puedo llegar a esas ideas? Y creo que la única forma es teniendo sabiduría. Es la única manera, pienso, que yo podría llegar a entender, que yo llegara a saber que esta prueba que hoy día yo estoy viviendo me va a llevar algo precioso. Y eso precioso es la paciencia, y eso me va a producir un sumo gozo. Un gozo tan grande como cuando los ángeles dijeron que se alegraran los pastores porque venía el Señor Jesús, el Salvador. Entonces creo que esa sabiduría que aparece ahí, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y ahí yo creo que hay un motivo de oración más enfocado. No solamente yo pido sabiduría por tener sabiduría. En este caso yo pediría sabiduría para que yo pueda saber, porque dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y tened por sumo gozo cuando te halles en esa prueba, porque sabes que esa prueba te va a dar paciencia.
¿Y para qué quiero la paciencia? O sea, es tan preciosa esa paciencia. Y para saber todas esas cosas, necesito sabiduría, necesito escuchar al Señor, entender su razonamiento. Vamos a Hebreos 12:2 de nuevo. ¿Dónde están? 12:2. Acá. Ya, bueno, aquí vemos que Jesús como Él es Jesús, Él sí tenía toda la sabiduría necesaria. Por eso Él pudo apoderarse de ese gozo. Así dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, para Él no habían cosas que se interpusieran, que evitaran que Él viera la razón del gozo. Dice, por el gozo puesto delante, Él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sí lo hizo, lo hizo. Vamos a Romanos 5. Ahí, Romanos 5. Y aquí también aparece sobre la paciencia. Ya, acá en el versículo 3 dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya, bueno, aquí donde dice sabiendo, veamos qué palabra es esa sabiendo. Y nosotros sabiendo, ya no es ginosco, ahora es eido. Strong's G 1492. Ido. Aido. Ido. Bueno, ¿cómo se pronuncia? Acá está la palabra que es sabiendo para nosotros en español, pero en griego tiene otro significado, nos lleva a otro lado. Vamos a ver el verbo, en qué está, si está en presente perfecto, todas esas cosas. Sabiendo, aquí está. Tenemos que es un verbo y claro, el tiempo es perfecto, el tiempo perfecto. Dice, corresponde a un verbo, ¿cierto?, que describe una acción la cual ha sido completada en el pasado, o sea, es una acción completada, dice. No necesitando ser repetida. Bueno, esta parte también nosotros podemos llevarla a traducir alguna palabra si es que yo no la sé traducir. Y acá, qué lindo esto que dice que Jesús lo dijo en la cruz, el tetelestai, la obra está completada, está aquí, esta hermosa palabra, consumado es un ejemplo súper bueno del verbo en el tiempo perfecto. Y es una voz activa, dice. Es una voz activa, dice, cuando el sujeto es el que hace la acción. O sea, yo. Volvamos, entonces es otro tipo de sabiendo, es un sabiendo ya completo, o sea, yo ya lo sé, eso es lo que quiere decir, yo ya lo sé, no es que lo estoy sabiendo y conociendo como era el sabiendo anterior. Por eso a mí me gusta esta aplicación, porque igual va mostrando algunas cosas que nos van profundizando más en las palabras. Bueno, acá dice, sabiendo, entonces yo ya lo sé, que la tribulación produce paciencia. Dice, la paciencia prueba. Ahora, esta palabra prueba, voy de nuevo al interlineal. Ahí dice, y paciencia, ya esta no es una prueba de test, es otro tipo de paciencia. Es otra palabra la que está aquí. Es una palabra que significa como, esta es la prueba, o sea, es como el resultado, es como tú tienes aquí una evidencia, una cosa así.
Y aquí hay un versículo donde se usa la misma palabra. Dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes. O sea, para tener algo tangible. Yo sé que son obedientes porque hicieron tal cosa. Tengo ya el resultado. A ver acá. Dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Aquí también, o sea, yo ya sé, está probado. No es como, no en el sentido de la prueba anterior que habíamos visto. Eso, dice, la paciencia te va a producir eso que tú ya tienes en la mano, el resultado, tú estás seguro, tienes la prueba que es así. Por eso en el otro versículo veíamos que el Señor decía que teníamos que tener por sumo gozo cuando tuviéramos las aflicciones, porque esto nos iba a producir esa paciencia. ¿Y qué pasa? Dice aquí en este otro versículo, que cuando yo tengo esa paciencia, yo ya tengo en mi mano la prueba, esa prueba. Y esa prueba de que el Señor me da esa respuesta de alguna manera, que no siempre es lo que yo estoy pidiendo, pero yo tengo la prueba, esa prueba permite que yo tenga esa esperanza. Y dice en el 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, acá lo está relacionando a la salvación. Si seguimos leyendo, lo vemos claramente. Dice, Cristo murió cuando aún éramos débiles. Y más abajo, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y después, mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, desde donde comenzamos, de la tribulación hacia abajo, llegamos a la salvación. Y esto lo podemos reforzar en otro versículo donde dice, que está en Hebreos 10:36. Dice, porque os es necesaria la paciencia. O sea, la necesitamos. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Y cuál es la promesa? En otro versículo dice, esta es la promesa que Él os hizo, la vida eterna. Pero dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso está en Juan 6, 28 y 29. 28 y 29 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra que tenemos que hacer, que está acá, que viene después de la paciencia. Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad? Que lo que tenemos que hacer, acabamos de leer, que es creer en Jesucristo, para que así obtengamos esa promesa. Y por eso es tan importante la paciencia, por eso es tan importante, yéndonos hacia atrás, tener esa esperanza de la vida eterna. Y como tengo esa esperanza, me voy hacia atrás y digo, bueno, tengo que tener esa prueba. Y esa prueba, ¿cómo la obtengo? Con la paciencia. ¿Y cómo obtengo esa paciencia? Con pasar tribulaciones. Y todo eso, como el Señor lo vio, dice que Él lo vio y tuvo el gozo en la cruz, nosotros tenemos que pedir sabiduría para poder verlo en las situaciones cuando estamos más complicados. Tal vez a veces alcancemos ese sumo gozo, pero otras veces va a ser difícil. Y por eso orar, pedirle al Señor la sabiduría, dice que la va a dar, la va a dar. No dice que pidamos la paciencia, así como que me la entreguen gratis. La paciencia es un resultado, por lo que acabamos de ver acá. Bueno, y la última que podemos ver es segunda de Pedro, para ya terminar porque se me alargó mucho, 3:15. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahí está como clarito. Bueno, y todo esto porque hoy día oraba y
y le pedí al Señor que me enseñara sobre la paciencia. Y quería también compartirlo y también para ver si alguien se anima a usar esta aplicación que para mí ha sido de bendición. No tiene tantas cosas, no es abrumadora, pero tiene cosas muy útiles. Así que les voy a mostrar cómo se llama para que la busquen y tal vez la puedan descargar. Esta es. Oh, ya, un abrazo.